Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre uno de los líderes políticos más renombrados y queridos a nivel mundial. Se trata de Nelson Mandela. Hoy hablaremos de su vida y sus dificultades, pero antes de continuar no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Nelson Rolihlahla Mandela Veso, activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. El siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. El último y más carismático de ellos fue Nelson Mandela. Como la de cualquier niño africano en las zonas rurales, la infancia de Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso de nombre Rolihlahla, que significa revoltoso, pero a los 7 años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson en la iglesia de Transkei. Ya famoso, sus compatriotas lo llamarían Madiba, por el nombre de su clan. 2 años después, a causa del fallecimiento de su padre, el pequeño Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Hongintaba, con el que se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de la justicia. Cumplidos los 16 años, pasó a formar parte del Consejo Tribal. 3 años después, en 1937, ingresó en el internado para negros de Fort Hare para cursar estudios superiores. Pero cuando en 1941 supo que el jefe Hongintaba había concertado para él un matrimonio, Mandela resolvió abandonar su aldea y partió a Johannesburgo, pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra. Al poco de llegar, conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que sería determinante en todos los ámbitos. Influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de Derecho y le presentó a su prima Evelyn Mace, con la que contraería matrimonio en 1944. Un líder nato. Tanto Walter Sisulu como la infinidad de personas que tuvieron contacto con Mandela a lo largo de su vida coinciden en señalar su extraordinaria personalidad, el poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre las virtudes por las que brillaba allá donde fuese. Sisulu captó de inmediato sus innatas dotes de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, la ANC, un movimiento de lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades lo situarían en puestos prominentes de la organización. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica al menos a 1911, fecha de una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo cualificados. Numerosas medidas promulgadas en las décadas siguientes, 36 en total, habían llevado ya, por poner un solo ejemplo, a la exclusión de negros y mestizos del censo electoral. El triunfo del Partido Nacional de los Afrikaners, blancos descendientes de los Boers holandeses que colonizaron el país, vino a corroborar y ampliar sin eufemismos lo ya existente. El gobierno de Daniel Malan, de 1948 a 1954, puso en pie un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial en prejuicio de la mayoría negra. Era el llamado apartheid, o desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada, según la definición oficial. Los gobiernos siguientes, presididos por Strickland y Verwoerd, continuaron idéntica política. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos. Otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista. Reconocimiento oficial de las razas, segregación a la hora de utilizar servicios, incluso el espacio de las playas, y separación en las fábricas y en los transportes públicos. Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos.
La Liga de la Juventud del Congreso, presidida por Mandela en 1951-1952, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952, Mandela pasó a presidir la Federación del Congreso Nacional Africano de la provincia sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen. De hecho, se había convertido en el líder del movimiento. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Ahí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Paulatinamente había ido abandonando su postura africanista y adoptando la ideología del humanismo internacionalista, que sostendría durante toda su vida. En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Por aquellos años, otra mujer irrumpió con fuerza en su vida, la asistente social Nomzamo Winnie Madikizela, más conocida como Winnie Mandela, con la que se casó en 1958. La exacerbación del apartheid. El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956 con el plan del gobierno de crear 7 reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes en los que se pretendía confinar a la mayoría negra, que representaba más del 70% de la población. Tal medida conllevaba condenar a los negros no solo a la marginación, sino también a la miseria. Aquellas tierras no podían ofrecer un medio de vida porque estarían demasiado pobladas como para que su agricultura los pudiese alimentar o para que sus industrias diesen trabajo a todos. Por lo demás, el poder blanco nunca estaría interesado en crear ninguna industria importante en tales reservas por el peligro de que fuesen competitivas respecto a las de las áreas blancas de la República. El Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus dirigentes. Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrigó fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes en 1960. La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes negros de la oposición. Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio. Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano de la imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos, que no debilitaban el régimen y que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana. Se encargó asimismo de dirigir el brazo armado del Congreso Nacional Africano, la Lanza de la Nación. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso, Mandela fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Mientras aún estaba en prisión, fue uno de los 8 dirigentes de la Lanza de la Nación declarados culpables de sabotaje, traición y conspiración violenta para derrocar al gobierno en el juicio de Rivonia, 1963-1964, a cuyo término dirigió a los jueces un célebre alegato final, lleno de firmeza y dramatismo, que no impidió que fuese condenado a cadena perpetua. Pese a hallarse en cautiverio, ese mismo año fue nombrado presidente del Congreso Nacional Africano. De la cárcel a la presidencia. Prisionero durante 27 años, 1963 a 1990, en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid, dentro y fuera del país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. En 1984 el gobierno intentó acabar con tal incómodo mito, ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes, a los que el régimen había concedido una ficción de independencia. Mandela rechazó el ofrecimiento. Durante aquellos años su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de escándalos. Años después, ya en los 90, se vería envuelta en un polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, si bien salió absuelta.
Finalmente, Frederick de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a Mandela, que se convirtió en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial. Pese a la complejidad del proceso, ambos supieron culminar exitosamente las negociaciones. Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica, 1994-1999. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkatha de mayoría Zulú. Una película de cineasta estadounidense Clint Eastwood, Invictus del 2009, reflejaría con bastante fidelidad el Mandela de aquellos años. Su apoyo a una selección nacional formada por blancos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, muestra su empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra sirviéndose de aquel acontecimiento deportivo y su firme voluntad de construir una nación para todos los sudafricanos, sin distinción de raza. Mandela inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, que destinó grandes cantidades de dinero a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la sanidad o el empleo, e impulsó asimismo la redacción de una nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el Parlamento en 1996. Un año después se dio la dirección del Congreso Nacional Africano a Thabo Mbeki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia. En 1998, 2 años después de haberse divorciado de Winnie, contrajo matrimonio con Gracia Machel, viuda del antiguo presidente de Mozambique, Samora Machel. Junto con el arzobispo Desmond Tutu, que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Nelson Mandela presentó en junio de 1998 el informe con las conclusiones de la comisión. La talla del dirigente africano quedó patente una vez más cuando, frente al parecer del Congreso Nacional Africano, avaló las conclusiones del informe, que señalaban no solamente los abusos y crímenes del régimen segregacionalista, sino también los cometidos por los diversos grupos de los movimientos de liberación, incluido el Congreso Nacional Africano. 3 meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunció que no pensaba presentarse a la reelección. Le sucedió en la presidencia Thabo Mbeki, vencedor de las elecciones de junio de 1999. Apartado de la vida política desde ese año, recibió múltiples reconocimientos. Si bien por sus problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas, pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas siguió vivo. En 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y recibió el caluroso apoyo de la multitud. En julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95 aniversario, elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX. Su figura ha entrado en la historia como encarnación de la lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de toda una nación. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas de nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video.